Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda para esta serie que se llama Bienaventurados. En el programa anterior vimos que la voluntad de Dios y la voluntad de Dios a través de la salvación y de la llegada de Jesús a la tierra es que seamos felices. Hoy vamos a ver tal vez una, condiciones para ser feliz. Y la primera cosa que Jesús dijo cuando empezó su sermón del monte, el sermón de inauguración de su ministerio, la primera cosa que quiso decir es hablarnos de la felicidad, hablarnos de una vida donde la decepción, la tristeza, todo eso iba a ser cancelado. Y dice algo en Mateo 5 y habla de versículo 3, dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es tremendo, porque muchas veces pensamos que pobre en espíritu quiere decir que soy tonto, que no tengo inteligencia, que me falta algo. Y la verdad no es el mensaje de Dios en este sentido. Él está hablando de gente que va a reconocer la necesidad de alguien más, de un Salvador, reconocer la necesidad de Jesús en su vida. Abandonar la autosuficiencia. Porque muchas veces queremos ser independientes y para no molestar a la gente, para decir, no, yo lo hago, etc. Pero Dios nos dice, necesitan ayuda. Necesitan alguien que los ponga en unas condiciones de éxito, de libertad, de gozo, de paz. Y esto sucede cuando reconocemos a veces nuestros límites. Podríamos decir que pobre de espíritu y humilde de espíritu. Sí. Es lo mismo, ¿no? Van juntos. Entonces, cuando entendemos qué es la humildad, ¿no? Porque también ahí está mal entendido, sí. ¿no? Humilde, yo soy humilde y muchas personas lo hemos malinterpretado pensando en pobreza económica. Ajá. Sí, claro. Muchísimas veces lo relacionamos, ¿no? Es humilde, es una persona humilde, es una persona de bajos recursos, Exacto. Es una persona que tiene carencias económicas. Sí. Y la verdad es que no es el sentido, no, ¿verdad?, que le debemos de dar cuando entendemos la humildad a la que la Biblia se refiere. Exacto. Porque Jesús era humilde. Sí, lo Entonces, dice. Y Jesús no era pobre, porque, bueno, es otra enseñanza, pero podemos ver en muchos pasajes de la Biblia, tenía un contador personal, entonces yo creo que sí tenía recursos. Sus vestidos eran codiciados por los soldados romanos, lo cual quiere decir que tenían un alto valor. Sí. Entonces, no se trata de una carencia económica, pero entonces, ¿de qué se trata? Se trata de una humildad espiritual. Sí, exactamente. Ser pobre en espíritu no es ser pobre económicamente, porque la espiritualidad no tiene nada que ver con lo terrenal o lo material. Entonces no va por ahí. Tampoco ser pobre en espíritu no es descuidado en nuestro arreglo personal, por ejemplo, o nuestra apariencia. Porque, pues, como tú dices, la imagen de Jesús no era una imagen de pobre, era una imagen de alguien que vivía con un cierto nivel económico, un cierto nivel sociocultural, podemos decir. Podemos también tomar el criterio de que Jesús era pobre por como lo pintan tal vez en las películas, ¿no? Sí. O en las imágenes. Sí. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que hacen películas
acerca de Jesús, No lo conocen. no conocen a Jesús. No. No, ni siquiera conocen la palabra de Dios, Exacto. ni siquiera conocen la Biblia. Entonces están, pues sí, viendo más o menos por estudios históricos y esto, cómo se vestía la gente en esa época, cuál era el ambiente, y todo eso es un trabajo tremendo que hacen todas las personas que hacen películas, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Exacto. ¿No? Sí, se quedan muchas veces en lo externo, la cultura, la tradición, la arquitectura, etcétera. Y el vestido también. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. El vestido era fabuloso. Era impresionante y se compara un poquito con, yo recuerdo esa túnica que le regalaron a Josué. Ajá. Que era una maravilla de tejidos y de bordados y de hilos, de lino y de cosas muy, muy costosas. Sí. ¿No? Entonces, no estamos teniendo el criterio correcto si nos basamos en películas o imágenes. Tenemos que ir a la Biblia porque la Biblia lo explica perfectamente bien. Sí, 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 sí. Entonces, ser pobre de espíritu no es nada de todo esto, no es tampoco no tener visión o inteligencia. No, tenemos que entender esto a la luz de la mente de Jesús cuando lo dijo. Obviamente, él va mucho más allá. Él dice, un pobre de espíritu, bueno, significa no hacer nada fuera de la voluntad de Dios, por ejemplo, porque sabemos que es ahí donde vamos a tener el éxito, vamos a tener las cosas que salen bien. Es la primera orden que Dios le dio a Josué. Medita en el libro de la ley y que hagas conforme a lo que está escrito allá. No quiere decir que Josué no tenía inteligencia, sino que le dijo, vas a ir a la sabiduría de lo alto. Así es. Estamos viendo una pobreza espiritual. Es una pobreza espiritual. Un pobre de espíritu. Sí, claro. Es una pobreza espiritual. Sí. Contra una sabiduría espiritual. Exacto. Que es una riqueza espiritual. Entonces podríamos tener esa comparación, sí, ¿no? Sí. La pobreza espiritual, la riqueza espiritual. Sí. ¿No? Es cumplir la visión de Dios para tu vida. Es alinear tu espíritu al espíritu de Dios. ¿Qué te parece? Cuando eres pobre, te hace falta algo. Y cuando eres pobre de espíritu, te señala Jesús que necesitas otro espíritu con tu espíritu para alcanzar los deseos que hay en tu corazón. Jesús necesitaba el espíritu del Padre. Sí, exacto. Jesús hizo lo que hizo en este mundo y siempre se refirió a la voluntad de mi Padre. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Exacto. Entonces, Él, porque recordemos que Jesús vino al mundo como hombre, Jesús no vino al mundo como Dios. Exacto. La palabra dice que Él se despojó de su deidad. Entonces, si caminó como hombre, caminó como tú y yo caminamos en este mundo y tenemos el acceso a la sabiduría espiritual, a la riqueza espiritual, que es la mente de Dios Padre. Y cualquiera que nos hagamos el propósito lo podemos obtener. Sí, claro. Mira, como tú lo comentas, ¿no? Acerca de Jesús, cuando dice ahí Pablo en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, él estaba no pobre en espíritu en este momento, No. ¿verdad? No estimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de un pobre en espíritu, ¿eh? Tomando ahí la semejanza de los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y eso es ser pobre en espíritu, llegar a esto, me voy a hacer como ellos, pero voy a hacer la voluntad del Padre. Voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Solamente un espíritu humilde podría declararse siervo Sí. de la humanidad que está perdida. Sí, exacto. Un espíritu altivo
decía, no, ya parece que yo voy a ayudar a estos, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Es la altivez en contra, ¿verdad?, de la humildad de espíritu. Exacto. Pero es clave este pasaje, porque dice, al momento que tú eres pobre en espíritu, eres capaz de recibir, y entonces las cosas cambian. Y esta humildad que tienes es lo que te lleva al máximo. Cuando dice se humilló a sí mismo, pero después dice también en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó por esta pobreza de espíritu a lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, renunciando o reconociendo nuestra necesidad, porque un pobre reconoce su necesidad, es cuando se puede enriquecer, porque va a aceptar, va a recibir la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el consejo divino que es el Espíritu Santo. Entonces, las cosas cambian. Claro. Y puedes, entonces, porque lo que Dios hizo con Jesús, porque se humilló, lo levantó hasta lo más alto. Y nosotros, cuando nos humillamos reconociendo que somos pecadores y que necesitamos un crecimiento espiritual, primero una libertad espiritual, nacer de nuevo en espíritu, Dios te lleva a sentarte a su diestra en los lugares celestiales. Es la misma acción, porque estamos juntamente con Jesús, sentado ahí. Estamos en el lugar más alto. Y Dios hace de cada uno de nosotros, los que nos humillamos, realmente nos lleva a lo más alto. Así es. Y Él quiere solamente que abandones tu orgullo, tu soberbia, para que pueda trabajar en ti. Porque el orgullo es lo que te provoca la caída. Entonces, el orgullo nunca te levanta, el orgullo te baja. Y Dios quiere ver a sus hijos cada vez en un lugar más alto. Y es la bendición. Por eso Jesús dice, estos son los bendecidos. Claro. Los que reconocen su necesidad. Y eso te lleva al temor de Dios, a respetar a Dios, a valorar su palabra y actuar en la palabra de Dios, como Jesús decidió hacerlo finalmente, ¿no? Y después Jesús sigue en este sermón con una cosa tremenda, porque dice, después de ser pobre en espíritu, nos dice también, bienaventurados, en el versículo 4, los que lloran. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Van a recibir consolación. Los que realmente reconocen que su situación es difícil y que, como vimos al principio, que quieren perder su vida. Yo creo que cuando estás llorando, estás en la condición más fácil para querer perder esta vida. Que ya no quieres seguir en esta vida. Que si se te presente una nueva opción, vas a decidir tomarla. Jesús está esperando que nos entregamos a Él. Y a veces Dios permite una condición porque no te mete en la condición, pero va a aprovechar la condición. El Salmo 103 dice, no dice bienaventurados los que están en el hoyo, pero él dice, y yo voy a sacarlos del hoyo. Si me pides ayuda, si lloras o si clamas, Dios va a responder. Dios no te deja donde estás, pero Él espera que tú pides ayuda. No va a intervenir sin tu autorización. Está esperando ese momento de reconocer. Sí. Esa es la clave. Sí. Esa es la clave. El decir, reconozco que necesito ayuda. Wow, hay ¿cuántas situaciones en la Biblia
en la vida, perdón, cuántas situaciones en la vida podemos ver que la respuesta, la solución, está a un paso de la decisión, de reconocer, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que tienen problemas o situaciones con el alcoholismo, con la droga, con la pornografía, hay tantas cosas, ¿no? Que llevan a la destrucción, sí, finalmente, ¿no? Sí, claro. Y no pueden salir. No. Lo primero que te dicen cuando van a un lugar de ayuda, el primer paso es reconocer que necesitas ayuda, reconocer que estás en una situación y que necesitas ayuda. Sí. ¿No? Sí. Y eso es lo que Jesús está buscando, es lo que dice, reconoce que tienes un problema, que tienes una situación, reconoce que no estás bien, sí. Que no estás tan bien como crees que estás, que no estás tan bien como dices que estás. También. Que no estás tan bien como te gustaría estar. Ajá, sí. Podemos agregar aquí que no estás tan bien como yo, Dios, quisiera que tú estés, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, reconoce que necesitas ayuda y a veces cuando estamos en una situación bien dolorosa es cuando reconocemos que necesitamos ayuda y es donde viene el llanto, porque el llanto viene por una situación emocional. Es donde nuestras emociones se rinden y dicen, ya no puedo más. Exacto. Por eso viene el llanto. Sí, sí. Y el llanto es nada más una muestra de decir, ya no puedo. Es humildad. No puedo. es fácil llorar. De hecho, el mundo te dice, no, tú no llores, eres fuerte. Entonces la gente reemplaza esta oportunidad de llorar por placeres carnales, terrenales, y tapar la situación. Estoy en control, la tapo. Sí. Pero sí, no sí, se está solucionando, se está no, empeorando. No. Va de peor en peor, porque no reciben consolación. Sí. Y hay que bien entender la palabra consuelo. Porque cuando Dios habla de consuelo, está hablando de fortalecerte, de edificarte, de animarte, de cambiar tu condición de destreza o de depresión en una revelación de que en Cristo todo lo puedes y que puedes abandonar este momento. Pero hay que saber llorar, hay que saber reconocer, no puedo, ya alcancé mi límite. Y muchas veces Dios permite que alcancemos estos límites para que podamos llegar quebrantado con Dios diciendo, ahora yo hoy veo que no puedo arreglar mi vida, la tengo que entregar, tengo que decidir perderla. Un ejemplo tremendo de esto que estamos hablando es en el mundo, cuando alguien no conoce a Dios, cuando se ve en un momento de desesperación tal donde dice, ya no puedo más, me rindo. Qué tremendo, pero muchas veces ese momento nos puede llevar al suicidio. Sí, si estás bajo el control de Satanás, si no estás en Cristo, es peligroso. Esa desesperación, si no estás en Cristo, si no conoces a Cristo, te puede llevar al suicidio. Sí. Y ahí sí pierdes tu vida. Exacto, pero de verdad. Vida espiritual, física. Pero es eso, es decir, ya no puedo más. Nada más que la decisión correcta es, me rindo a Dios. Exacto. Entonces, Él me va a dar la vida que necesita restaurar al rendirme yo a Él. Sí. Por eso dice, la vas a encontrar, la vida la vas a encontrar en Él. Sí, claro. Pero necesitas ese momento de quebranto, ese momento de lloro, ese momento de decir, ya no puedo más, ya no sé cómo hacer. Exacto. Rendirse a Él, abandonar nuestras fuerzas. Y a veces Dios nos permite estas cosas porque llegamos a veces en la tierra con un corazón bien duro. Y hay que romper este corazón para decirle, ya Señor, ahorita sí quiero ser bienaventurado.
Pues ya se acaba el tiempo para el día de hoy. Vamos a seguir con esta enseñanza. Compártela, la gente necesita conocer la voluntad de Dios acerca de una vida feliz. Y es el plan de Dios, que seas feliz. Entonces compártelo, suscríbete al canal porque hay mucha enseñanza para ti. Y recuerda, siempre en victoria.